Ser podcast. As I was going to the bar to dressed up, I got a feeling and I knew. Hoy en la Hora Extra estamos con la escritora, guionista, historiadora de arte, María Bastarós. Bienvenida, gracias por acompañarnos, María. Hola, muchas gracias por invitarme. Después de la multipremiada Historia de España, contada a las niñas, y del libro de relatos No era esto a lo que veníamos, publicas Criaturita, la historia de Kayla, que es una chica que intenta superar el duelo por la muerte de su padre cuando empiezan a producirse una serie de desapariciones en el lugar en el que vive. Son mujeres que nadie sabe quién o qué se las ha llevado, y muchos en el lugar, hablan de que puede haber una criatura escondida en un lago. Pero vamos a ir por el principio, vamos poco a poco, María. ¿Cómo nace esta historia? Pues en realidad esta historia nace un poco de una deuda. A mí me interesan muchísimo las relaciones madre e hija, he escrito mucho sobre ellas, sobre todo un poco teniendo en cuenta siempre a la madre como una figura que puede ser perversa, ¿no? Y en este caso a mí me apetecía hablar un poco sobre la perversión que puede venir de parte de la hija, sobre todo de una hija que es dependiente, de una hija que está deprimida, de una hija que es cruel y egoísta porque su condición se lo exige un poco, ¿no? Y como una hija de esa clase es incapaz de ver a su madre y qué es lo que eso provoca en la dinámica familiar, ¿no? En ese relato, en ese retrato que haces de las mujeres, de Kayla, de su madre, hay una mirada sobre esa alienación femenina, y ahí está esa madre de la que tú hablabas, a la que dibujas como una mujer abnegada, entregada a la vida familiar, con una vida de renuncia, que Kayla ve de alguna forma como un ser mediocre, pero al final esa madre es capaz de liberarse. ¿Por qué creías que podía ser importante ese desenlace para Alicia? Bueno, yo creía, en realidad, aunque el libro está un poco disfrazado de thriller por este tema de las desapariciones y tal, para mí lo que es en realidad es un coming of age, que es una novela un poco de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos este personaje de 19 años, esta Kayla deprimida, dependiente y que a la vez quiere hacerlo todo por ella misma, pero que está completamente paralizada y que extraña tanto a su padre, que es como la manifestación de todo lo que tiene que ver con la aventura, con lo que está fuera, con lo que no es doméstico, ¿no? Y es cuidada, sin embargo, por la madre, a la que ella considera un personaje mediocre porque digamos que no ha salido de sí misma. En realidad no ha salido de sí misma porque ha estado ocupándose de ella. Entonces creo que ese cambio en la madre o esa evolución tiene que ver también con esa mirada de Kayla, ¿no? Es lo que hace que Kayla se dé cuenta en realidad de qué tiene ella que poner en valor, ¿no? Como decíamos, Kayla es la protagonista de esta historia. No sé si crees que podemos encontrar en ella ecos de algunas de las protagonistas de antiguos relatos tuyos. Son mujeres asfixiadas por esa cotidianidad, por esa normalidad impuesta a la que son incapaces de adaptarse y en constante búsqueda de una salida. Ahora hablamos de esas salidas que ella busca. Sí, de hecho creo, en el primero de mis cuentos, el que abre el libro de cuentos No era esto a lo que veníamos, hay una niña que su padre ha muerto y ella está como en una fase de negación absoluta y prepara una cena, o lo que ella cree que es como una cena de mayores, aunque todos los alimentos están como disfrazados y tal, para que la disfrute la madre, que sigue viva, junto al padre, que está representado por una foto, ¿no? Entonces en Kayla sí que está todo este universo como de negación y de no querer enfrentarse a las cosas, o de no poder, de no querer saber, no querer aceptar, y entonces huir en direcciones a veces incluso más terroríficas para una misma que lo que tienes que aceptar, ¿no? Entonces Kayla es como un personaje, aunque tiene 19 años, es un personaje bastante infantil, entonces sí que remite mucho a las niñas que huyen dentro de mis relatos. Hablábamos de esas salidas que busca Kayla, esa situación en la que se encuentra, salidas que de manera recurrente lo hace buscando en el amor, en el de ese padre ausente del que hablabas, en cada uno de los chicos con los que va saliendo, en ese tutor al que idealiza, pero que irremediablemente terminan por ahogarla y por desdibujar su propia identidad. Más que encontrarse ella misma, termina por perderse aún más en esa búsqueda de salidas. Claro, yo creo que lo que le sucede a Kayla es que todavía no sabe quién es,
sabe quién le gustaría ser, pero no sabe quién es y no sabe cuáles son sus deseos reales. Entonces siempre está intentando ser validada externamente sin ser validada previamente por ella misma, ¿no? Entonces desde que cuando la novela empieza el padre ya ha fallecido y lo que vemos es que el tiempo de Kayla se está midiendo un poco en hombres, no en cosas que hace ella, sino en cosas que le suceden, y esas cosas siempre son masculinas y siempre tienen que ver con ser vista por un chico y ser vista de qué manera y en función de qué, ¿no? Entonces ella está construyendo una vida en la que en realidad no es ella la persona que lleva la batuta, sino alguien que está constantemente necesitando que otros la validen su existencia de alguna manera. Estábamos hablando de los personajes femeninos. También está ese personaje colectivo de esas mujeres que desaparecen en el entorno del lago Milagro, que están sometidas a esa violencia cotidiana de una sociedad y de un sistema que es incapaz de recordar incluso el nombre que tienen. Esta violencia externa, pero también está la violencia que nosotras nos autoinfligimos, como es lo que le pasa a Kayla. ¿La historia de las mujeres es una historia de violencia? Sí, yo creo que en cierta manera, sí, creo que la historia del mundo en general es una historia de violencia, pero creo que la de las mujeres de manera todavía más subrayada. De hecho, en el libro, estas mujeres que desaparecen, que no son el prototipo, por así decirlo, de mujer que desaparece, mujer que coge un coche de noche, que hace autostop, que vuelve de fiesta, etcétera, sino que son mujeres de mediana edad, entregadas a su familia, que hacen pequeños recorridos a pie. Quiero decir, no es como el tipo de historia además que luego le va a interesar a la gente, ¿no? Entonces hay una sensación, lo que yo quería transmitir en el libro era, hace falta de verdad que alguien te secuestre, que un monstruo te devore, etcétera, para desaparecer. Puedes haber desaparecido antes de otras maneras o haber desaparecido para los demás. Como decíamos, están los personajes masculinos, ¿no?, que mencionábamos, el padre muerto, los novios, el tutor, Orlando. No sé si en el fondo crees que compartan un poco lo mismo, ¿no?, que es ese desencanto que al final sufre Kayla por todos ellos, siempre incapaz de verlos desprovistos de cualquier disfraz. ¿Qué reflexión querías plantear en este caso sobre la masculinidad? Pues en realidad yo creo que hay dos personajes que son un poco la cara de la misma moneda, que son el padre de Kayla y el tutor. Son dos personajes de autoridad intelectuales, dos personajes a los que ella admira profundamente, pero en realidad en el padre de Kayla hay un rastro como de genialidad, de locura, de independencia, de inconformismo, que lo convierten en un personaje muy interesante, pero desde luego en un padre y en un esposo negligente, porque está completamente centrado en sus obsesiones, pero nunca en su familia. Y luego está el tutor, que es un personaje también como muy solvente a nivel intelectual, que a ella le parece como que le puede enseñar, como hacía el padre, cómo es el mundo, pero sin embargo es un personaje mucho más engañoso, ¿no? Entonces creo que ese prototipo de hombre, sobre todo cuando eres joven, ¿no?, que parece que te puede abrir las puertas del mundo, es algo que existe, con lo que te topas de manera constante y que suelen ser encuentros además bastante traumáticos. Pero luego está este personaje del chico, que ni siquiera tiene nombre, ¿no?, que es el chico, que es con el que está Kayla durante un tiempo, y ahí yo sí que quería reflejar como la idea del chico joven que además se enamora profundamente de ella y que sin embargo es utilizado por ella porque como ella quiere que la validen, ella necesita afecto, incluso de personas por las que ella en realidad no siente un amor real, ¿no? Con lo cual hay un uso, desde esa inseguridad de ella, hay un uso del afecto ajeno, ¿no?, que eso también es algo que sucede mucho. Como hemos comentado, bueno, es una novela en la que te mueves, bueno, pues entre el thriller, el rural, el drama familiar, el género fantástico. Es una historia que te va llevando, ¿no?, por caminos sinuosos, que te va sorprendiendo en cada giro. No sé si mientras estabas escribiendo has dejado también que, al igual que le pasa al lector con la novela, bueno, pues que la historia también te fuera llevando a ti. Sí, por supuesto, eso siempre. De hecho, a mí escribir según un plan, la verdad es que tiende a resultarme aburrido. Entonces, es verdad que en este caso sí que tenía claro a dónde quería llegar, pero sí que quería como que los caminos se me fueran un poco apareciendo. De hecho, a la hora del ejercicio de escribir, hay un momento, porque la escritura comienza siendo algo muy unilateral, ¿no? Tú estás a un lado y estás escribiendo y punto, pero hay un momento, si todo va bien, en el que el propio texto empieza a hablarte, empieza a dialogar contigo, te empieza a descubrir cosas, caminos, te lleva por otros sitios. Para mí eso es lo interesante de la escritura, ¿no?, poder hacer eso.
¿Te ha descubierto o has ido por lugares que no imaginabas o que no esperabas? No sé si tanto que no esperaba, porque es verdad que a la hora de hacer una novela sí que tienes que tener una idea a lo mejor más pautada de lo que va a suceder y no como con los cuentos que pueden ser totalmente experimentales, pero sí que es cierto que en el final, que no vamos a desvelar aquí, yo tenía una idea que luego se me reveló como demasiado naif a lo mejor para lo que yo en realidad quería expresar, y entonces en el final sí que hubo aventuras, digamos. Hemos hablado de los personajes femeninos, hemos hablado de los personajes masculinos, y luego está ese gran personaje que es el lago Milagro, todos los pueblos que le rodean con esos nombres que son muy parecidos, cada uno describe, como explicas en la novela, cómo se comportan las aguas en sus orillas. De hecho, la primera página del libro es como un mapa de estos de elige tu propia aventura. ¿Qué significado tiene ese lago Milagro? ¿Qué peso tiene este gran personaje que es el lago y los pueblos que le rodean? Claro, para mí el lago Milagro, al final me gusta mucho hablar de comunidades que son pequeñas, que están un poco aisladas, en las que todo el mundo se conoce porque son como una reducción de lo que es una comunidad más grande, y me gusta mucho el lago como la imagen de la bruma, de lo que está oculto, de lo que no se ve, de lo que no sale a la superficie, como una metáfora de todos los secretos de la comunidad, de todos los monstruos interiores que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, para mí, esa imagen del lago representa lo que uno no sabe sobre los demás y sobre todo sobre sí mismo. Y al final, una novela como esta, que es un coming of age, una novela de aprendizaje, va sobre todo de lo que la protagonista no sabe, ¿no? De lo que Kayla no sabe sobre ella misma. Y como decías ahora, también indagas mucho en ese sentido de comunidad. ¿Qué nos querías contar a través de esos lazos? Esas mujeres que se reúnen para hacer vigilias, invocar, esperar, intentar descubrir o entender dónde están todas esas mujeres desaparecidas. Claro, para mí hay un sentido comunitario en las mujeres que creo que es algo que muchas tardamos demasiado tiempo en descubrir en nuestra vida, porque estamos pendientes de otro tipo de atención, de otro tipo de mirada, de la atención masculina, sobre todo, que implica cierta individualidad dentro de las mujeres, ¿no? Y entonces estos colectivos que se describen en el lago son un poco como esos espacios como de refugio y de conexión para las mujeres, que Kayla rechaza frontalmente desde el principio. De hecho, aunque no se dice de manera explícita en la novela, Kayla es un personaje que no tiene amistades femeninas, rechaza a su madre y todo lo que le interesa es la mirada masculina, y también a ese respecto hay un viaje, ¿no? De entender qué es lo que te ofrece el hecho de tener amigas, y la amistad femenina, primero por ausencia y luego por presencia, es uno de los temas también del libro. Que su madre sí descubre con la edad. Eso es, sí, de hecho ahí es un poco como el cambio de ella, ¿no? O sea, el arco de la madre está muy relacionado con el descubrir que solo tienes una vida y que se la tienes que dedicar un poco a cosas que te puedan interesar, a gente que te pueda comprender, y que estar siempre detrás de un marido estrafalario y de una hija con la que no hay una fórmula ya porque las has agotado, pues a lo mejor, de hecho no hay como un abandono de repente de la madre de decir, pues mi hija ya no me interesa, sino un cambio de fórmula de, vamos a ver qué pasa también cuando yo hago esto, qué reacción tenemos ahí, ¿no? Es una idea sobre la que estamos pivotando durante toda la conversación. Es una historia sobre el autoengaño, sobre el aprendizaje, es una novela sobre la búsqueda y sobre el descubrimiento, porque no todo es lo que parece. Como le dice el padre a Kayla, no sabes lo que te puedes encontrar cuando te hundes lo suficiente, ¿no? Sí, de hecho, al final creo que es una novela también sobre todo sobre un monstruo, ¿no? Sobre un monstruo que al final es un monstruo además que va cambiando de forma, porque lo monstruoso es algo que siempre está en los demás, pero sobre todo son cosas que llevamos dentro, y es el monstruo de este lago, igual que todos los monstruos del cine y de la literatura, es algo mucho más profundo que una criatura, ¿no? Entonces, Kayla es un personaje que está muy hundido, y dentro de esa oscuridad tiene que encontrar esas pequeñas cosas que brillan y que la pueden guiar fuera. Tu trabajo siempre está atravesado por una mirada de género. No sé qué momento crees que está atravesando el feminismo. Pues en realidad creo que hemos conseguido muchísimas cosas. Creo que a la hora, por ejemplo, de hablar entre nosotras, creo que la comunicación es muchísimo más rápida, creo que se le da muchísima prioridad ahora a lo que dice la mujer, que no es tan denostado. También pienso que
el feminismo, al ser un movimiento inmenso que nos representa a tantísimas mujeres, bueno, tiene sus lagunas, tiene sus errores como absolutamente todos, y que también hay que hacer un ejercicio siempre, ya individual, porque es verdad que a nivel colectivo es más difícil, ¿no? Pero de autocrítica y de saber dónde exactamente queremos estar. O sea, creo que es lo suficientemente grande como para ser extraordinariamente importante y extraordinariamente complejo, y hay que tratarlo como tal. Pues María Bastaros, me quedo con esta frase de la novela: en la vida hay cosas que no se saben hasta que se saben. Muchísimas gracias, María, por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias a vosotros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.